Es el Salmo 91, 1 y 2, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y si bien ya hablamos de el Altísimo, el Elyon, el siguiente nombre está en la frase que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí tenemos el siguiente nombre, hermanos, que vamos a meditar el día de hoy. Y el nombre que tenemos es precisamente el Omnipotente, el Todopoderoso, que en hebreo, hermanos, es el Shaddai. El Shaddai. Hay un canto muy antiguo que de hecho habla de estos nombres y dice el Shaddai, el Leona, Adonai, y habla de estos nombres de Dios, el Shaddai. El creador, hermanos, en quien nosotros creemos es el Eleón, el Altísimo, pero también, de acuerdo a este pasaje, es el Shaddai, el Omnipotente, el Todopoderoso. Este nombre aparece cerca de 50 veces en el Antiguo Testamento. Y fue el nombre, hermanos, con el que Dios se dio a conocer a los patriarcas. Dice en Génesis 17:1 que era Abraham de 99 años. Cuando Dios se hizo conocer, le apareció Dios a Abraham y le dijo Dios a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy Elohim, el Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso. Y después dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y hermanos, es muy interesante lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice a Abraham, Abraham, yo soy el todopoderoso. Y por lo tanto, Abraham, yo puedo hacer que tú vivas una vida de perfección. Cuando nosotros pensamos en algo que es imposible para el ser humano, hermanos, creo que la cosa que nosotros pensamos, una de las cosas que pensamos que son imposibles para nosotros sería precisamente la perfección. ¿Qué decimos? Siempre cuando nos queremos excusar de algo, es que soy humano, es que soy imperfecto. Todo, no sé quién decía de esas frases o luego de esos memes chistosos, ¿no? Que pone la gente. Soy bonita, ¿no? Decía una mujer. No esperes que sea perfecta, ¿no? Cosas de ese tipo. Ciertamente, hermanos, no somos perfectos, pero aquí hay algo muy interesante que dice Dios. Él dice, yo soy el Todopoderoso, y aquello que es imposible para ti, aún la perfección, es a lo que yo puedo hacer en tu vida. Tú no lo puedes hacer. Por más que intentes, por más que trates, no lo vas a poder lograr. Pero yo puedo hacer lo que es imposible. Y hermanos, aquí hay una aplicación muy bonita para nosotros. ¿Qué es imposible para ti? Y tal vez haya algún hermano que me esté escuchando que diga, pues yo jamás pensaría que voy a predicar, jamás creería yo que voy a llegar a ser pastor o misionero. Creo que es algo imposible para mí. Tienes razón, es imposible para ti, como es imposible para mí y es imposible para todos. Pero ¿sabes para quién es posible? Para el Shaddai, el Todopoderoso. Tal vez estás viviendo una situación que dices, es imposible para mí. El obtener los recursos que necesito para esta semana es imposible para mí. Pero nuevamente confía en el Shaddai. Y Él va a proveer. Y Él va a bendecir. Tal vez, como acabamos de orar, estás en una situación de enfermedad y es imposible para ti, y escucha esto, es imposible para el médico sanarte. Una de las cosas que hemos visto ahora que hemos estado de cerca con médicos es que hay mucho dolor en su corazón porque ellos quisieran ayudar a la gente y cuando muere un paciente se sienten muy mal. Pero hermanos, tenemos que recordar que es imposible para ellos sanar a la gente. Aunque estudian el cuerpo humano y estudian los medicamentos y estudian las diferentes funciones del organismo y de los sistemas en el cuerpo humano, es imposible para un doctor sanarte. Pero sabemos que hay alguien
que puede hacer lo imposible. Y que le dice a Abraham, ¿sabes qué? Yo soy el Todopoderoso y yo puedo hacer que tú vivas una vida de perfección, de madurez, de comunión. Ahora, el nombre El Shaddai, hermanos, es un nombre muy interesante, como todo en la Biblia, porque eh, hay muchas, vamos a decir, muchas líneas desde donde los eruditos trazan el significado del nombre, muchas explicaciones para este nombre. Por ejemplo, algunos dicen que el Shaddai viene de la palabra Shaddad, que significa poderoso o inconquistable. Y obviamente, pues va muy de acuerdo con el carácter de Dios. Él es poderoso, Él es inconquistable. De hecho, utilizo yo muchas veces la palabra invicto, que quiere decir que Él jamás ha perdido una batalla y quiero decirles que jamás la perderá. Entonces, eso nos da una gran confianza porque estamos confiando en un Dios, hermanos, que es poderoso, que tiene todo el poder, pero que nadie más lo puede conquistar. Y eso nos recuerda, por ejemplo, la historia cuando Elías reta a los profetas de Baal y los reta a que hagan un holocausto, ustedes recuerdan, ¿no? Y les dice, bueno, pues entonces pídanle y ellos se están inclusive sangrando y les dice, grítenle porque tal vez está dormido. Y eran muchísimos, eran 500 los que estaban ahí y solamente era un solo profeta de Dios el que estaba en ese momento. Y cuando Elías hace aquel altar y pone aquel animal y avienta agua y agua y agua hasta que hace inclusive una fosa alrededor y se llena todo de agua y después clama a Dios, hermanos, y inmediatamente cae fuego del cielo. Ahí vemos, hermanos, es esa pequeña ilustración, o bueno, gran ilustración del poder de Dios que es inconquistable. Por eso cuando la gente, hermanos, y a mí me han dicho que me van a hacer brujería. Recuerdo hace muchos años en Cuautitlán cuando nos dejaron unas patas de pollo y cenizas. Y después ya hasta en la iglesia andaba bromeando diciéndoles que nos habían dejado algo para hacer un caldito y bromeando, hermanos, porque no nos pueden hacer absolutamente nada. Nada puede sucedernos fuera de la voluntad de Dios. Y aunque la gente trate de amenazarnos, y puedo recordar aquí mismo la vez que yendo a Peña Miller nos estaban esperando en un lugar para emboscarnos con machetes, con bieldos, para matarnos. Y Dios puso en el corazón del hermano Soto, del hermano Fuentes, creo que fue del hermano Soto realmente, Dios puso en su corazón el que nos fuéramos por otro lado sin saber que adelante nos estaban esperando gente con machetes, con bieldos, con guadañas para matarnos. Pero hermanos, no nos hicieron nada. Cuando llegamos a Peña Miller y llegamos a visitar a la familia que íbamos a ver y estaban llorando, nos comunicaron que estaban llorando porque pensaron que ya nos habían matado. Pero nosotros estamos con el Shaddai, que es inconquistable. Otros relacionan su origen con la palabra siria o mesopotámica para montaña, que habla de grandeza, de fortaleza, de la naturaleza eterna también de nuestro Dios. Y me recuerda, hermanos, lo que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos del Salmo 121, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice el salmista, mi socorro viene de alguien que es más grande que los montes. Recuerden que en aquellos tiempos, en la cultura, lo más grande que había eran los montes, no había un conocimiento de la profundidad del océano, no había un conocimiento tampoco de la magnitud del universo. Lo más grande era una montaña. Y entonces dicen los creyentes
Tú eres más grande, Señor, que una montaña. Tú eres más grande que cualquier montaña, Señor. Tú eres más poderoso, más grande y eres eterno. Y eres completamente eterno. Y así como pasan los años y vemos que aunque se erosionen las montañas, siguen ahí y se mantienen ahí, podemos decir que de la misma manera nuestro Dios Todopoderoso seguirá ahí. Y que las promesas que Él ha cumplido ya en otros hermanos, las cumplirá también en nosotros y seguirá haciendo su obra en nuestras vidas. La palabra también Shaddai, hermanos, se relaciona con Shad. Y la palabra Shad en hebreo es una palabra que se podría traducir como el pecho materno. Pecho materno. Ahora, a mí me encanta esta idea, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué representa el pecho materno? Y le voy a decir algunas cosas, le preguntaba a mi esposa el otro día, ¿qué representa para ti el pecho materno? Sustenta, ¿no es cierto? Es el alimento por excelencia. Cuando nace un bebé, hermanos, el alimento por excelencia que puede recibir el bebé no es la leche de vaca, no es la fórmula, no es el NAN, bueno, ya no me acuerdo bien, pero creo que era NAN el nombre de la leche que comprábamos, uno y fórmula, no sé qué. No es nada de eso, hermanos. El alimento perfecto con todos los nutrientes, no solamente nutrientes, pero también le va a proveer la fortaleza al sistema inmunológico del bebé para que no se enferme, viene ese alimento del pecho materno. Sustenta, protege, hermanos. Hay algo muy especial en ese momento en que la madre está amamantando al bebé y quienes lo hemos visto podemos ver la calma del bebé, podemos ver cómo el bebé, hermanos, se queda completamente dormido, descansando completamente en una completa confianza. Hay estudios que han establecido que es esa distancia del rostro del bebé con el rostro de la madre, ese es la distancia perfecta que establece un vínculo que va a ser un vínculo, hermanos, que va a ser inquebrantable por el resto de la vida. Y si no, hermanos, ustedes pueden verlo como hay esa preferencia, lo vemos en nuestra cultura mexicana muy, muy marcada, el Día de la Madre, la preferencia de la madre, el hablar de la mamá, el estar, la mamá tiene, de hecho, si vemos desde el punto de vista social o psicológico, tiene un elemento fuertísimo, hermanos, en la vida de los mexicanos y por supuesto, yo lo sé en la vida de la gente en el mundo. Es además, hermanos, también el, el, esta imagen, hermanos, de cuidado, ¿verdad? Que hay con nuestros hijos, de protección, de seguridad. Es la imagen, hermanos, de esa madre que puede tener al bebé y cansada, despertarse a las 3 de la mañana y volverse a despertar unas horas después para seguir amamantando a su bebé y seguir proveyendo. Y el entendimiento de que a pesar de lo fatigante que es, va a seguir, porque para la madre ese bebé es lo más importante. Y yo tengo recuerdos, hermanos, de mi esposa de que se despertaba nada más al oír a Keilita Basoy sencillamente moverse en su cunita. Un movimiento y entonces ella estaba alerta para qué es lo que está sucediendo ahí. Todo esto, hermano, transfiéralo ahora a Dios. Y piense en Dios, hermanos, cómo nos sustenta, nos da de verdad lo que nosotros necesitamos, nos da verdadero alimento, nos cuida, nos protege, nos guarda. Piense en cómo desarrolla un vínculo con nosotros. No es un ser que está por allá, quién sabe dónde, sino es alguien que está con nosotros, que nos cuida.
y nos bendice. Otra explicación, hermanos, de este nombre de Shaddai es que es un nombre compuesto de Shech, que significa quién, y Dai, suficiente, quien es suficiente. Por lo cual el Shaddai o Shech-Dai o el Shaddai significaría el todo suficiente. Y aquí hay algo también muy interesante en este nombre de Dios, porque estamos pensando que es el todo suficiente en sí mismo. Es decir, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la madre para poder alimentar al bebé tiene que alimentarse. Ella misma tiene que tener los nutrientes, el comer las verduras, el comer la fruta, el alimentarse de la proteína. Y ella tiene que tener esos recursos. Si el bebito está malito, pues ella tiene que llevarlo al médico y tiene que buscar fuera otros recursos, ¿entiende? No, no es ella quien produce todo. Ciertamente la madre lo da al bebé, pero tiene que ir a abastecerse de los recursos. Cuando hablamos del todo suficiente, cuando hablamos acerca de un Dios que es todo suficiente, estamos hablando, hermanos, de alguien que no tiene que ir con nadie más, que Él en sí es todo suficiente y que por lo tanto no necesita de nadie para podernos bendecir. Es decir, no necesita de ningún intermediario, no necesita de una multitud de santos, de una colección de ídolos, de una serie de vírgenes, de una serie de imágenes. No necesita absolutamente a nadie porque Él es todo suficiente. Él no tiene que pedir prestado para poder ayudar. Él no tiene que ir con alguien más y decirle, oye, ¿me puedes ayudar porque tengo este problema? Él es el que tiene todos los recursos. Como dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, no les va a proveer a ustedes lo que les haga falta pidiéndole prestado a los demás y a ver quién le ayuda para poder ayudarte en ese problema. Él te va a bendecir, hermano, y va a suplir todo lo que te haga falta conforme a las riquezas que Él tiene en sí mismo. Entonces, por ese lado, hermanos, Él es todo suficiente. Pero por otro lado también, para nosotros, Él es lo único que necesitamos. Él tiene toda la suficiencia, pero también nosotros no necesitamos nadie más. Por eso, hermanos, cuando vemos nosotros que en la Biblia que es un Dios celoso, y mucha gente dice, oye, no está mal eso, no está mal. Porque mi pregunta es, ¿qué tienes que andar buscando en otro lugar cuando Él te da todo lo que te haga falta? ¿Por qué hay gente que a veces va a buscar en el diablo lo que Dios le da? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas protección? ¿Necesitas satisfacción en la vida? ¿Necesitas paz? Todo eso te lo da Dios. Por lo tanto, no necesitas buscar en ninguna otra parte. Y por eso, hermanos, cuando nosotros empezamos a buscar en otro lugar, la verdad, hacemos mal, hacemos completamente mal por andar buscando en alguien más lo que el Shaddai nos puede dar. Nuestro Dios es omnipotente y hace lo imposible. Es inconquistable. Su fortaleza es eterna. Su protección, hermanos, es sin límites. Su provisión es exuberante. Él vela por nosotros. Él nos sustenta. Él nos da, como dice la palabra, la leche y la miel. Todo, absolutamente lo que nosotros necesitamos está en Él y no requerimos de nadie más. Ese es nuestro Dios, hermanos. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Permítame avanzar un poquito, hermano. Deme unos minutos y voy a ver solamente
un nombre más de Dios que está en este pasaje. El tercer nombre está en el versículo 2. En el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el siguiente nombre de Dios, hermanos, que quisiera que viéramos es el nombre que está en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Entonces ya vimos, hermanos, que Él es el Altísimo, el León. Él es el Todopoderoso, el Shaddai, y obviamente toda la explicación que ya dimos de los dos nombres anteriores. Pero ahora vemos un tercer nombre, y este tercer nombre, hermanos, es un hermoso nombre también de Dios, que es Jehová. El Elyon, el Shaddai, y ahora vemos el nombre que es mencionado, que es Jehová. Es un nombre que encierra grandes riquezas. Podríamos traducirlo, de hecho, de varias formas, hermanos. Podríamos traducirlo como yo seré, de Hayá, que es la palabra de donde viene Jehová. Podríamos traducirlo también como el que es, el que existe, el que ha sido, el que ha de ser. Podríamos traducirlo como Él será. Que, pues es que hay tanto que podríamos decir de este nombre. Podríamos decir que es un nombre donde podemos conjugar el verbo ser en pasado, en presente y en futuro. Es decir, es el Dios eterno, el Dios que ha sido, el Dios que ha existido desde siempre, pero el Dios que existe en este momento y que también si nosotros vemos hacia el futuro, el Dios que seguirá existiendo. Este nombre, hermanos, se encuentra 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de la versión en español. Y es el nombre, hermanos, que podemos decir es el nombre impronunciable. Ahora, para los amigos que probablemente nunca han escuchado esto, van a decir, ¿cómo que es el nombre impronunciable, hermano? Si usted lo ha estado diciendo todo este tiempo, Jehová, Jehová, Jehová. Nosotros lo pronunciamos, hermanos, y de hecho no sabemos cuál es la pronunciación correcta. No sabemos exactamente cómo se pronuncia, aunque tenemos idea y hay diferentes maneras como hemos aprendido que se pronuncia. Pero los judíos, hermanos, cuando Dios les dio este nombre, por el gran respeto que ellos tenían y pues para los hermanos que no lo saben, al llegar inclusive al estar haciendo copias de la escritura de Dios, de la palabra de Dios, recuerden que cuando Dios le da al hombre su escritura, se la dio en tablas de arcilla, se la dio en pergaminos. El hombre escribió en estos artículos, vamos a decir, en pergamino, en tablillas, para que la gente la tuviera. Dios inspiró al hombre, Dios puso en el corazón del hombre su palabra, y el hombre escribió esta palabra de Dios. Y por ejemplo, cuando estaban escribiendo la palabra de Dios y llegaban al nombre de Dios, ellos tenían que cambiar la pluma que estaban usando o la caña, si era una caña de madera la que estaban utilizando para escribir, y usar tinta nueva para llegar y escribir el nombre de Dios, por el gran respeto que tenían al nombre de Dios. Y hermanos, yo creo que es interesante y admirable y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. La gente hoy en día vacila con el nombre de Dios. La gente hoy en día le dice a nuestro Señor Jesucristo Chuchito y que mi cuate y el de allá arriba y no sé qué tantas cosas. Y hermanos, no estoy diciendo que no confiemos en Dios, estoy diciendo que respetemos el nombre de Dios. Los judíos por este respeto al nombre de Dios y porque también no querían que otra gente usara el nombre de Dios en vano, como mucha gente lo hace hoy en día, no lo pronunciaban.
Entonces, en lugar de pronunciar Jehová, ellos pronunciaban Adonai, que significa Señor. De hecho, el nombre de Dios, hermanos, Jehová, está formado por 4 letras hebreas y por eso es llamado también el tetragramatón. ¿Qué significa esto de tetragramatón? Significa sencillamente que es un nombre formado por 4 letras que son consonantes. Y este nombre era también llamado Hashem. Hashem en hebreo significa el nombre. Ahora, yo sé que estoy dando muchas cosas, hermanos, en este momento, pero es para que entendamos este nombre de Dios, ¿verdad? Entonces decimos que es Jehová, es impronunciable, decimos que viene de Haya, que significa ser, que es una conjugación que podemos decir que Él ha sido, Él es, Él será también. Vemos que este nombre se relaciona con Adonai, que significa Señor, y que en lugar de decir Jehová, los judíos decían Adonai. Vemos que este nombre también se le conoce o se le llama tetragramatón, que significa una palabra de 4 consonantes, de 4 letras, y que este nombre también, en lugar de decir Jehová, decían Hashem, que significa el nombre. Hashem es el nombre, Hashem es el nombre. Y usted, si usted va a una reunión judía, usted va a encontrar que pronuncian así, Hashem, pero no dicen Jehová. Ahora, esta palabra es única porque está formada de 4 consonantes. Ahora, existen palabras, hermanos, de 4 consonantes, pero que a veces una de esas consonantes, por ejemplo en el inglés, tiene un sonido de vocal. Por favor, hermanos, tengan paciencia en lo que estoy explicando. Por ejemplo, en inglés la palabra gimnasios. Si yo quiero decir gimnasios en inglés, yo diría gyms. Gyms. Ajá. Que estoy diciendo G-Y-M-S y estoy diciendo gimnasio. Si yo quiero decir mito en inglés, yo diría meth. Ajá. Y estoy usando la palabra M, la letra, perdón, M-Y-T-H. En inglés, hermanos, existen palabras con 4 consonantes, sin vocales. En español, hermanos, yo no conozco palabras que tengan 4 consonantes, pero conozco expresiones y la única que me acuerdo es la expresión brr. Cuando tenemos, por ejemplo, frío, brr, ¿no? Brr. Y es una expresión que indica a la gente, si yo lo digo, que tengo mucho frío. En hebreo, hermanos, en esta palabra, Hashem, o bueno, más bien la palabra Jehová, está formado de las letras Yod, Hei, Vav y Hei. Esas son las 4 letras que forman el nombre de Dios. Pasados los años, al no ser pronunciada esta palabra, empezó a haber la pregunta, bueno, ¿y cómo se pronunciaría esa palabra en el original? Estoy hablando de que en la antigüedad no la pronunciaban, pero obviamente como van pasando las generaciones y como se va traduciendo la palabra de Dios a otros idiomas, la gente empieza a preguntarse cómo decimos esta palabra, cómo la pronunciamos, cómo pronunciamos Jehová. Y entonces lo que hicieron, hermanos, fue que a estas 4 letras, que podíamos decir que podíamos pasarlas al idioma inglés como YHWH, por hacer un comparativo, se le pusieron entonces, hermanos, las vocales de Adonai. Ya que no se pronunciaba Jehová, el nombre que se pronunciaba en lugar de Jehová era Adonai, y se pusieron estas vocales dentro del nombre de las consonantes YHWH. Ahora, al hacer esta combinación, entonces ahora tenemos nosotros las pronunciaciones
Jehová, Yahvé, Yahvé, Yahweh o Jehová. Dependiendo del lugar donde nosotros vivimos, dependiendo de la versión de la Biblia que nosotros tenemos, dependiendo del idioma que nosotros hablamos, usted va a encontrar que la gente pronuncia este nombre de estas diferentes maneras. Jehová, Yahweh, Yahvé, Jehová. Y puede haber otras variantes de esto, porque no conocemos exactamente el nombre de Dios como era pronunciado. Él es el Dios que ha sido, Él es el Dios que es y es el Dios que será por toda la eternidad. El Salmo 90, en los versículos 1 y 2, estamos ahí en el 91, pero vea el Salmo 90 en el versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio. Y vea cómo se utiliza la palabra Adonai en lugar de Jehová en este pasaje. Señor, Adonai. Refugio, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacís en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y vean ustedes cómo dice este nombre. Tú eres Dios desde el siglo y hasta el siglo. En el nombre Jehová, hermanos, nos da esa idea de eternidad. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? Hay gente que a mí me ha dicho, es que, pues sí, a lo mejor Dios estuvo con Abraham y estuvo con Isaac, y sí, qué bonito lo que hizo con Elías y con Daniel, pero a lo mejor a nosotros ya nos abandonó. No, hermano. A lo mejor Dios ya no está con nosotros. No. Él sigue con nosotros. Él es eterno. Y Él sigue siendo nuestro refugio, como dice el texto, de generación en generación. Es nuestro refugio de generación en generación. Todo el tiempo. Siendo eterno, hermanos. Este Dios que es eterno, parece ser que se presentó a Adán con ese nombre. Ahora, ¿por qué digo que Adán, no tenemos, hermanos, nosotros, más que los registros de las palabras de Adán, capítulo 3, capítulo 2 del libro de Génesis, y no tenemos registro de algo más, inclusive solamente le dice a Dios que tuvo miedo. Sin embargo, hermanos, ¿por qué pienso yo que Adán conocía a Dios por este nombre? Porque cuando nosotros vemos que después de Enos, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 4, y si quieren ver este texto, Génesis 4:26, dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar, dice, el nombre de Jehová. Dice el versículo 25, para que ustedes vean el pasaje, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual le dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, este hijo, Set, es hijo de Adán, y a Set le nace un hijo y llamó su nombre Enos. Y los hombres, dice, empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo pudieron invocar el nombre de Jehová si no lo conocían? Bueno, la única explicación que podemos tener es que sí lo conocían. Y que el mismísimo Adán les hizo conocer el nombre de generación en generación. Ahora, ¿qué tan personal es este nombre de Dios? Yo quiero decirles que cada vez que nosotros encontramos el nombre de Jehová, al menos en el libro de Génesis, y lo vamos viendo en la Biblia, siempre es el nombre que tiene que ver de la relación de Dios con el hombre, con el hombre. Así de personal es Jehová. El Dios eterno, el Dios que existe desde la eternidad hasta la eternidad, de generación a generación, el Dios que formó la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, ese Dios que podríamos nosotros pensar es mucho más grande que nosotros y está más allá y tenemos razón, Él quiere tener una relación
personal con el hombre. Qué hermoso, ¿no? ¿No les parece, hermanos? Ese es el Dios en el que creemos. No es una imagen fría, no es un pedazo de cartón, no es un pedazo de barro que se puede romper fácilmente. Y háblele al barro y a ver qué le dice. Pero yo creo en un Dios, hermanos, que me habla todos los días a través de su palabra. Y bendito el nombre de Dios, hermanos, y esto lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. A veces oramos a Dios, hermanos, y sabe que en el momento en que estamos orando por algo, Dios responde. Tantas veces lo he visto. Y de hecho, hermanos, ha habido gente que la semana pasada me ha mandado mensaje diciendo, gracias por orar por este motivo, Dios escuchó tus oraciones. Sí, hermanos, ese es el Dios en el que creemos. Pero déjeme darle un detalle más. Y con esto voy a terminar este mensaje. Nos va a quedar pendiente un nombre de Dios, hermanos, para la semana que viene. Y espero que podamos avanzar más para hablar de las maneras como el creyente experimenta a Dios en su vida. Hablamos de qué tan personal es Dios. Y ya decimos que los rabinos, hermanos, no pronunciaban el nombre de Dios. Pero quiero decirles algo. Aquellos rabinos inteligentes o, bueno, no estoy diciendo que no, eh, mejor explico lo que quiero decir. Aquellos rabinos que se les preguntaba cómo se pronunciaba el nombre de Dios, pues decían sencillamente como, como está en hebreo. O sea, ¿por qué tenemos que agregar vocales si no hay vocales? ¿No? O sea, permítame regresar a mi ejemplo burdo de cómo expreso el frío y digo brr, no tengo que decir bría, bra, bra, no tengo que decir nada. O sea, sencillamente esa expresión que yo utilizo para hablar de brr, hace mucho frío, no tengo que agregar nada porque la gente entiende, al menos aquí en México, en español, que estoy hablando de que tengo mucho frío. Entonces decían estos rabinos, no hay que agregarle nada. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios? Ahora, eso para nosotros, hermanos, pues no podemos pronunciarlo, ¿verdad? Sin embargo, ellos decían, esta forma de pronunciar el nombre de Dios es exactamente el sonido de la respiración. Y lo que estoy haciendo, hermanos, que es sencillamente tratar de repetir YHWY, suena como la respiración, ¿no es cierto? Suena como, bueno, de hecho suena muy parecido. Anoche o esta mañana también escuchaba a mi esposa y suena así. No estaba roncando, claro, pero sonaba. ¿Qué es lo primero que esperamos de un bebé cuando nace, hermanos? Lo primero que esperamos, y de hecho no sé si todavía se hace, pero se les daba nalgadas, ¿no? A los bebés. Y creo que ahora ya hacen otras cosas porque no quieren que el bebé sufra ese trauma de la nalgada. Pero lo primero que esperamos de un bebé es que respire. Y si es esto que dicen estos rabinos, así como lo dicen, lo primero que pronuncia el bebé, la primera palabra que pronuncia el bebé cuando nace, es el nombre de Dios. Qué hermoso, ¿no, hermanos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros cada minuto de nuestra vida para estar vivos, hermanos? Respirar.
y si me lo permite lo que estoy diciendo, invocar el nombre de Dios. Comenzamos hoy leyendo Jeremías 17, 17 y 18, 17, 7 y 8, perdón, y hablaba este pasaje de bendito aquel, bendecida aquella persona que confía en Jehová. Aquel que invoca el nombre de Dios continuamente, no que habla el nombre de Dios para burlarse, no que utiliza el nombre de Dios en vano, sino que clama a Dios porque confía plenamente en Él. Necesitamos, hermanos, hablar el nombre de Dios para tener vida. Estuve investigando y se dice que un bebé respira 44 veces por minuto. Eso daría un total de 63.360 veces, hermanos, en un día. Un adulto respira entre 8 y 16 veces por minuto. Pongámoslo en 10 veces. Estamos hablando de 14.400 veces en un día. ¿Será por esto que la Biblia dice, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Mateo 21, 16. Porque el niño, el bebé, podríamos decir, está repitiendo continuamente el nombre de Jehová al estar respirando. ¿Y qué dice el Salmo 150 en el versículo 6? Cuando llegamos, hermanos, a un salmo que es un salmo de alabanza, llegamos al libro de Salmos que son cánticos de alabanza al nombre de nuestro Dios y que le dan la gloria continuamente a nuestro Dios. Dice el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Oh, bendito el nombre de Dios. Alabadle con son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Dios, hermanos, puso en nosotros la capacidad de alabarle en cada respiración. Como dice el Salmo 156, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y de reconocer, hermanos, que es por Él que estamos vivos. El día que usted deje de decir el nombre de Jehová con su respiración, ese día sería que usted ya no estará vivo, al menos en esta tierra. Todo lo que respira, hermanos, alabe a Jehová. Amén.